Vamos a leer en la primera epístola del hermano Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 6. El tema de hoy es: las aflicciones del cristiano son temporales. Dice la Biblia, 1 Pedro 1:3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su sangre, su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. En el versículo 6 está nuestro mensaje: las aflicciones del cristiano son temporales. De hecho, todos tenemos dificultades, todos tenemos aflicciones, todos tenemos momentos difíciles, pero los cristianos por lo general tenemos una perspectiva diferente de la vida. Es decir, no nos quedamos anclados allí y hay mucha gente guerrera que aún en medio de las dificultades, aún en medio de las pruebas, mantiene una actitud, una postura diferente, una postura serena, se maneja con acupuntura y todo eso. Ahora, pero ¿por qué el cristiano reacciona de forma diferente ante las aflicciones? Primero, porque hay muchas razones para regocijarse. Si en la vida o el enemigo nos pone razones, hermanos, para estar afligidos, el Señor y su palabra nos ponen muchísimas razones para estar regocijados. Mire, los cristianos, ¿por qué reaccionamos diferente? Una de estas razones es porque nuestros pecados están perdonados. Los pecados, mire, la carga de pecado que estaba en nuestra vida y que fue perdonada por nuestro Señor Jesucristo con su muerte en la cruz del Calvario, es una grandísima razón por lo cual estar regocijados, por lo cual regocijarse. Por eso, hermanos míos, el apóstol Pablo decía que también nos regocijamos a través de las pruebas, porque aún en medio de los problemas, aún en medio de los golpes de la vida, tenemos por qué estar regocijados, porque nuestros pecados han sido perdonados. Y eso nos lleva, hermanos, a la otra situación, que tenemos vida eterna. El cristiano tiene vida eterna. Sabe que no es inmune a las dificultades de esta vida, porque ya dije, vamos a pasar dificultades. Pero también sabe el cristiano que estas no durarán. Las dificultades de esta vida no durarán. Por muy duras y muy tremendas que sean, las aflicciones que tengamos en esta tierra no van a durar. Siempre llega el momento en que Dios la soluciona. Y por si fuera poco, esta vida afligida que tenemos no va a durar ya aquí en esta tierra, porque pronto vamos a ser separados de esta tierra y vamos a reunirnos con el Señor. Porque el Señor está pronto a venir a levantar a su iglesia. Entonces, el cristiano tiene muchas razones por las cuales regocijarse, porque ha sido perdonado y porque tiene vida eterna, y por muchas otras razones, porque Dios nos sostiene siempre. Entonces, a pesar de no ser inmunes a las dificultades, porque estamos en medio de este mundo peligroso, somos vulnerables, somos humanos, pero sabemos que estas aflicciones, que estas dificultades no van a durar, porque nuestra posición con Cristo es permanente. Las dificultades son pasajeras y nuestra posición de hijos de Dios y gente que Dios ha salvado es permanente. El desaliento es solamente por un poco de tiempo, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, dice la palabra de Dios. Entonces, el desaliento y las pruebas y las dificultades que se presentan en esta vida solo son por un poco de tiempo. Mis hermanos lo han comprobado, han pasado por pruebas duras, por condiciones de vida duras, pero solo duraron un poco de tiempo porque Dios les dio la victoria. Y por eso es que los cristianos reaccionamos de forma diferente ante las dificultades.
ante las aflicciones de esta vida. Mire, por eso Pablo se regocijaba. Si usted recuerda ya cuando estaban presos allá en la cárcel de Filipo, en el calabozo de más adentro, estaban presos allí, los tenían encadenados. Allá en Hechos capítulo 16, versículos 25 al 32 más o menos, estaban allí presos. Podía ser una razón por la cual estar tristes, encadenados, y ahora ¿qué vamos a hacer? No, el apóstol Pablo se regocijaba y podía alabar a Dios en la prisión y podía dar gracias en la persecución porque estaba siendo perseguido por predicar el evangelio. ¿Y qué hizo Pablo juntamente con el hermano Silas ahí? Se pusieron a orar y a cantar, al grado que hubo terremoto y las puertas de la cárcel se abrieron, porque ellos se regocijaron en medio de la prueba, se regocijaron en medio de la aflicción. Entonces Pablo sabía que había que regocijarse en el Señor, porque las cuestiones, las cadenas que ellos tenían, lo presos que ellos estaban, era solamente lo físico, pero su espíritu, su gozo en el Señor estaban libres, tenía libertad. Entonces el cristiano reacciona de forma diferente ante las aflicciones porque tenemos la libertad en Cristo Jesús. Ellos cantaban allá en la cárcel. Hermanos míos, es un lugar quizás para estar triste, pero estaban felices, incluso dichosos de ser dignos de ser perseguidos por causa del Señor Jesucristo. Y sabe, hermanos, los cristianos al final Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos, dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces la perspectiva que tenemos, que no nos quedamos viendo la dificultad, que no nos quedamos viendo los problemas, que no nos quedamos viendo las pruebas, sino que estamos viendo más allá. Estamos viendo el momento en que Dios se va a glorificar por completo en nuestra vida y nos va a separar de todas estas aflicciones y va a limpiar toda lágrima de nuestros ojos. Por eso el cristiano reacciona diferente ante las aflicciones de este mundo, ante las aflicciones de esta vida, porque sabe que tiene una esperanza de gloria, una esperanza viva, según los primeros versículos que leímos. Por eso, hermanos míos, nos regocijamos. Mi amigo, si usted está en alguna aflicción, si usted está en algún problema, si usted tiene algo que lo está agobiando, en el Señor puede regocijarse. En el Señor tiene esperanza. En el Señor puede encontrar la paz y la tranquilidad que necesita. Mira, hermanos míos, ese accidente que tuvieron mis hermanas no fue algo sencillo, pero aún allí están regocijadas, hasta participando de las misiones, pagando programas radiales, en agradecimiento por lo que Dios ha hecho. ¡Hay regocijo! Pasaron algo duro, sí, lo pasaron, pero el Señor las ha sacado en victoria. Y esa es una bendición, mis hermanos. Así es de que le invitamos, mi amigo, a buscar al Señor para poder regocijarse en el Señor en medio de las dificultades que presenta esta vida. Ya le dije, no estamos exentos a las dificultades. No estamos exentos a las aflicciones. De repente tenemos deudas, de repente tenemos enfermedades, de repente a nuestra familia le pasa alguna cosa, pero aún en medio de eso nos regocijamos, porque es primero que el Señor nos da asistencia y luego que mantenemos aquello de que Dios va a limpiar las lágrimas de nuestros ojos, y tenemos también aquella seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados y que tenemos asegurada la vida eterna, y que las cosas que nos pasan en esta vida solo son por un poco de tiempo. Que Dios nos bendiga.